Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a trabajar un pequeño problema. En este caso, un problema para el examen de admisión a la Universidad del Santa, en Chimbote, que ha venido en el segundo sumativo del CEPUNS 2023-1, el área de ingeniería. Y nos dice lo siguiente. En la siguiente figura nos dan cargas puntuales colocadas en los vértices de un triángulo isósceles. Y nos pide hallar la intensidad de campo en el punto medio de la hipotenusa. Obviamente nos está pidiendo el campo eléctrico en el punto medio. Y la figura que nos da el problema es la siguiente. Excelente. Para poder hacer el problema, primero vamos a graficar los vectores campo eléctrico que genera cada carga en dicho punto. Para ello, hay que recordar lo siguiente. Tenemos dos tipos de carga, una positiva y la otra negativa. Entonces, hay que recordar que el campo eléctrico debido a una carga positiva siempre va a ser saliente de dicha carga. Y un campo eléctrico para una carga negativa va a ser entrante. En este caso lo que estoy comentando son las líneas de campo eléctrico, que obviamente se dibujan de la siguiente manera. Para el campo eléctrico, debido a la carga de 4 microcoulomb, le voy a llamar campo eléctrico 1. El campo eléctrico debido a la carga de 2 microcoulomb va a ser el campo eléctrico 2, que va a ser saliente porque la carga es positiva también. Y como la carga de menos 1 microcoulomb es negativa, el campo tiene que ser entrante, es decir, de esta manera. Y le voy a llamar campo eléctrico 3. Excelente, hasta ahí ya tengo los tres vectores campo eléctrico. Pero quiero que te des cuenta de algo. El campo eléctrico 2 y el campo eléctrico 3 tienen el mismo sentido. Por ello es que yo los puedo sumar y representar por un solo vector que va a tener dicho sentido. Y básicamente me quedarían dos vectores, el vector campo eléctrico 1 y el vector que es la suma del campo eléctrico 2 más el campo eléctrico 3. Muy bien, una vez que ya tenemos los dos vectores, ahora tenemos que calcular cuánto vale la magnitud de cada uno de ellos, en este caso la intensidad de campo eléctrico. Para ello vamos a recordar la siguiente ecuación, que el campo eléctrico en módulo es igual a K, que tú ya sabes que se llama constante de Coulomb, por el valor absoluto de la carga que genera dicho campo, dividido por la distancia que hay desde la carga hasta el punto donde yo quiero calcular dicho campo eléctrico, y elevado al cuadrado. ¿Correcto? Entonces, si queremos calcular el campo eléctrico 1, reemplazamos acá por la carga 1 y reemplazamos también la distancia 1. De igual manera para el campo eléctrico 2 y el campo eléctrico 3. Reemplazamos sus respectivas cargas y sus respectivas distancias. Ahora, la constante de Coulomb vale aproximadamente 9 por 10 a la 9 unidades Newton por metro cuadrado dividido por Coulomb cuadrado. Esto de acá es una constante que no tienes que olvidar. Todo alumno debe de saber. Muy bien. Una vez que ya tenemos las ecuaciones, ahora obviamente hay que calcular las distancias respectivas, porque las cargas ya nos proporciona el problema. Ahora tenemos que hallar las distancias. Muy bien, para poder hallar dichas distancias vamos a trazar nosotros la bisectriz, que en este caso, como es un triángulo isósceles, va a ser la altura que recae en esta hipotenusa. Muy bien, además la figura nos muestra claramente que este triángulo isósceles además es un triángulo rectángulo, entonces no habría mucho problema ahí. Acá va a ser el punto M, recordando que la hipotenusa medía 6 metros. Como va a ser punto medio, se va a dividir en 3 metros y en 3 metros. Donde esta distancia va a ser la que va de la carga 2, que hemos llamado 2, hacia el punto M, por eso va a ser su distancia 2. Y estos 3 metros que ves aquí, va a ser la distancia de la carga negativa hacia el punto M, que va a ser la distancia 3. Ahora, como es un triángulo rectángulo de 45, acá el ángulo también va a ser 45. Entonces podemos decir lo siguiente, que este cateto que nos falta, que va a representar a la distancia 1, tiene que ser igual al cateto que tenemos aquí. Entonces también tiene que valer 3 metros. Muy bien, una vez que ya tenemos las distancias respectivas, ahora sí pasamos a reemplazar. Para el campo eléctrico 1 reemplazamos la constante de Coulomb, reemplazamos la carga que es 4 microcoulomb, pero un microcoulomb hay que recordar que es 10 a la menos 6. Y la distancia que es 3 metros elevado al cuadrado. Operando todo esto nos queda que el campo eléctrico 1 es igual a 4000 newton dividido por Coulomb, o 4000 newton por Coulomb. De igual manera hacemos para el campo eléctrico 2. Muy bien, tenemos que el campo eléctrico 2 es igual a 2000 newton por Coulomb. Y finalmente para el campo eléctrico 3, y nos queda que
vale 1000 newton por coulomb. Y bueno, acá he puesto por si acaso como nota que un microcoulomb es igual a 10 a la menos 6. Excelente, una vez que tenemos estas intensidades de campo eléctrico, recordamos que teníamos ahora dos vectores, uno que representaba el campo eléctrico 1 y otro que representaba la suma del campo eléctrico 2 con el campo eléctrico 3. Y si sumamos aquí nos va a quedar 2000 más 1000, nos va a quedar 3000 newton por coulomb. En pocas palabras, si lo vemos de manera gráfica, nos quedaría de la siguiente manera: el campo eléctrico 1 que vale 4000 y la suma del campo eléctrico 2 con el campo eléctrico 3 que ya habíamos dicho que nos daba 3000. Muy bien, ahora como básicamente nos pide la intensidad en dicho punto y tenemos dos vectores que, si te das cuenta, acá forman un ángulo de 90 grados, por la parte de vectores podemos nosotros calcular la resultante de 4000 con 3000 newton sobre coulomb, que forman un ángulo de 90, ¿no? Esto de acá se calcula con el método del paralelogramo, pero exclusivamente para vectores que forman 90 grados entre sí, se deduce que la resultante de dicho campo viene dada por la raíz cuadrada de los módulos respectivos elevado al cuadrado, sumando. Muy bien. Calculamos ahora el campo eléctrico resultante y nos queda básicamente que es 5000 newton por coulomb. En pocas palabras, la respuesta al problema sería 5000 newton por coulomb. Y eso es básicamente lo que nos pedía el ejercicio. Espero que te haya gustado y nos vemos el próximo video.